El capitán William Harrison se paró frente a la gran pantalla. En ella se veía el rostro del emperador Zulkan. El emperador era alto, con un cuerpo como el de un gran insecto. Su armadura brillaba bajo las luces. Estaban en una gran sala en la nave espacial Eternal Radiance. Todos guardaron silencio mientras el emperador comenzaba a hablar. Los términos no se pueden cambiar, dijo el emperador Zulkan. Su boca chasqueaba mientras hablaba. La Tierra debe renunciar a sus colonias espaciales y deshacerse de sus naves militares. Si hacen esto, su planeta natal puede permanecer a salvo. Bajo nuestra protección, Harrison mantuvo la calma a pesar de que las demandas del emperador eran injustas. Detrás de él, la embajadora Elizabeth Summers y el almirante George Russell se miraron con preocupación. El grupo humano era muy pequeño comparado con la enorme sala llena de alienígenas de más de 30 planetas diferentes. Todos estos alienígenas formaban parte de la Confederación Imperial Galáctica. Necesitamos tiempo para hablar con nuestro gobierno. Harrison dijo con firmeza. Su voz resonó en la gran sala. Los numerosos ojos del emperador mostraron su molestia. Tienen 2 días terrestres, el imperio. Se está agotando la paciencia después de que el grupo humano se marchara. El consejero Bex se acercó al trono del emperador. Bex era el ayudante de confianza del emperador. Su Majestad, tal vez deberíamos reconsiderar cómo lidiamos con los humanos. Bex dijo, nuestra información indica que los humanos podrían tener tecnología que aún no comprendemos del todo. Son seres simples que acaban de aprender a viajar entre estrellas, dijo el emperador, restando importancia a la preocupación. No lucharán mucho tiempo. Su rápida derrota enseñará a otros a no oponerse a nosotros. De vuelta en la Tierra, el Consejo de la Tierra Unida celebró una reunión de emergencia. A través de los grandes ventanales de la sala de reuniones, se podían ver estaciones de defensa espacial flotando contra la oscuridad del espacio. La presidenta Olivia Chen habló con los líderes. La información que tenemos muestra que el imperio nunca antes se ha enfrentado a una resistencia real. Nadie los ha desafiado durante miles de años. El secretario de Defensa, Alan Rodríguez, se dirigió a la pantalla principal en el centro de la sala. Nuestros estudios muestran que el imperio cree que nos rendiremos como lo hicieron todas las demás especies antes que nosotros. Han subestimado tanto nuestra determinación como nuestras habilidades. ¿Qué hay de nuestra flota oculta?, preguntó el vicepresidente Daniel Park. El almirante Russell confirmó que nuestra red especial de comunicación sigue siendo segura. Desconoce nuestra verdadera fuerza militar, el protocolo Nova y la iniciativa Prometeo. La presidenta Chen preguntó, ¿listos para usar, señora? La presidenta respondió, la doctora Samantha Rivera, quien dirigió el equipo de investigación de armas avanzadas, el imperio no tiene forma de defenderse contra él. El consejo votó y todos estuvieron de acuerdo sobre qué hacer. Horas después, el capitán Harrison regresó solo al resplandor eterno. Sus pasos resonaron en el gran salón mientras caminaba hacia el trono del emperador Zulkan. La humanidad, respetuosamente rechaza sus términos. Harrison anunció con silenciosa dignidad, nos retiramos de estas conversaciones ahora mismo. Una ola de susurros recorrió la multitud alienígena. Ninguna especie había rechazado los términos del imperio antes. Esto no es prudente. El emperador Zulkan siseó, su mundo arderá por esta falta de respeto. El rostro de Harrison se mantuvo tranquilo. Veremos qué mundo arde, su majestad. Mientras se giraba para irse, Harrison pensó en la flota escondida a la sombra de la luna terrestre. Pensó en las armas que parecían simples, pero en realidad eran muy avanzadas. Pensó en las minas ocultas en el espacio plegado alrededor del sistema solar. El emperador había cometido un gran error. Los humanos no eran como las otras especies. El imperio había conquistado. Los humanos no se rindieron fácilmente. Y los humanos se habían estado preparando para este día durante mucho tiempo. El imperio pronto aprendería, muy pronto. La armada imperial salió del hiperespacio en el borde del sistema solar. Había 5000 naves de guerra en el medio. Era el acorazado, no el juicio imperial. Tan grande que bloqueaba el sol distante en el puente de mando. El almirante de flota Karn observó el espacio aparentemente vacío que se extendía frente a él. Extraño. Nuestra información indicaba que habría estaciones de defensa aquí. Tal vez huyeron asustados. Sugirió su segundo al mando. El almirante Karn seguía preocupado. Envíen naves de exploración. Quiero asegurarme antes de avanzar.
Las naves de exploración no encontraron nada mientras volaban hacia la Tierra. El planeta parecía no tener defensas. Muévanse a la posición de ataque. Garn ordenó, pero aún sentía que algo andaba mal mientras la flota imperial avanzaba. Cientos de mentes cuánticas aparecieron repentinamente. Habían estado ocultas en el espacio plegado. Las minas explotaron todas a la vez, creando una cadena de explosiones que destrozó el frente de la flota imperial al mismo tiempo que las plataformas de defensa de la Tierra cambiaron de forma. Revelaron sistemas de armas avanzados camuflados en tecnología antigua. Poderosos rayos de energía se dispararon, impactando con precisión en el puente del juicio imperial. El almirante Khan observó con horror cómo un tercio de su flota era destruida en minutos. «¡Imposible!», gritó. «Son primitivos». Su oficial táctico levantó la vista de su pantalla, sus partes bucales temblando. «Admiral. Detectamos cientos de naves que salen de la luna terrestre. Se escondían en su interior. El contraataque humano comenzó. Las naves terrestres eran más pequeñas que las naves imperiales, pero eran más rápidas. Se movían de maneras imposibles. Era como si pudieran doblar el espacio a su alrededor. «Concentren todo el fuego en las naves humanas más grandes», ordenó el almirante Khan. Las naves imperiales dispararon sus armas principales, pero las naves humanas tenían escudos fuertes que brillaban en azul al impactar. Muchas de las explosiones de energía imperial ni siquiera alcanzaron a las naves humanas. Desaparecieron en pequeños agujeros negros que aparecieron frente a ellas. «Tienen tecnología de singularidad portátil», jadeó uno de los científicos imperiales en el puente. «Eso es décadas más allá de lo que nuestra inteligencia decía que tenían». Las naves humanas no solo se defendieron, sino que atacaron con armas que atravesaban los escudos imperiales como si fueran de papel. Pequeños cazas pululaban alrededor. Las naves imperiales más grandes apuntaban a los motores y sistemas de armas con precisión quirúrgica. La nave insignia de la flota humana. El almirante Russell observó cómo se desarrollaba la batalla. «Activen el protocolo Nova». Ordenó a través del campo de batalla que pequeños dispositivos se adhirieran a las naves imperiales. Comenzaron a brillar con una luz extraña. Entonces, las naves imperiales comenzaron a desmoronarse como si los átomos que las formaban fueran arrancados. «Retirada total», gritó el almirante Khan al ver lo que les estaba sucediendo a sus naves. De vuelta al espacio imperial, las naves imperiales restantes dieron media vuelta y huyeron, saltando al hiperespacio. Dejaron atrás los restos de casi 2000 naves en la Tierra. El presidente Chen entró en la sala de guerra donde el Consejo de la Tierra Unida observaba el informe de batalla. Dijo: «Victoria total». «La señora presidenta». El secretario de Defensa Rodríguez anunció: «La flota imperial está en retirada total. Nuestras pérdidas son mínimas». «¿La operación Ataque Sombra?», preguntó. El vicepresidente Park sonrió. «Ya está en marcha. Nuestras flotas furtivas están atacando depósitos de suministros imperiales en 3 sectores. Nunca sabrán que los golpeó». El presidente Chen asintió. «Bien, ahora preparen un mensaje para el emperador». «¿Qué debería decir?», preguntó el embajador Summers. «Díganle que esto es solo el principio». El presidente Chen dijo: «Le dimos la oportunidad de la paz, eligió la guerra. Ahora aprenderá de lo que la humanidad es realmente capaz». Al enviarse el mensaje, la flota humana se reagrupó. La batalla estaba ganada, pero la guerra apenas comenzaba y la humanidad tenía muchas más sorpresas esperando al imperio que los había subestimado. El emperador Zul'Kan paseaba por sus aposentos privados en el Palacio Imperial de Zul'Prime, su planeta natal. La noticia de la destrucción de la flota le había llegado. Peor aún, se enteró de que los humanos habían atacado puestos imperiales en 3 sectores. Al mismo tiempo, preguntó cómo era posible. Exigió a su consejo de guerra que su tecnología debería estar cientos de años por detrás de la nuestra. El gran estratega Kreb movió las manos sobre la pantalla holográfica. «Parece que han estado ocultando sus verdaderas habilidades. Su Majestad, nuestro primer estudio sugiere que poseen tecnología que les permite manipular el espacio-tiempo a pequeña escala y sus armas son diferentes a todo lo que hemos visto antes. Parecen usar muy bien la energía de 0 puntos». El consejero Vex, quien había advertido al emperador que tuviera cuidado con los humanos, habló en voz baja: «Su Majestad, también hemos descubierto que los humanos se han estado haciendo amigos en secreto con varias especies que conquistamos». Los ojos de muchos emperadores se abrieron. «¿Traición?». «Tal vez no», sugirió Vex. «Muchas de estas especies han sufrido bajo el dominio imperial.
Los humanos les ofrecieron algo que nosotros nunca les ofrecimos: amistad en lugar de control sobre docenas de mundos a lo largo del imperio. Rebeliones cuidadosamente planificadas comenzaron a la vez. Los soldados imperiales se encontraron luchando en muchos frentes mientras los humanos y sus nuevos aliados atacaban con una sincronización perfecta. En la Tierra, el presidente Chen habló de nuevo ante el Consejo de la Tierra Unida. La fase 1 hectárea ha funcionado mejor de lo esperado. El imperio nunca pensó que atacaríamos primero ni que atacaríamos sus líneas de suministro en lugar de sus fortalezas militares. La iniciativa de Prometeo fue solicitada. La vicepresidenta Park, en posición, confirmó. El doctor Rivera esperaba su orden. Chen asintió con seriedad. El imperio debe entender que podemos destruirlos, pero decidió no enviar el mensaje. El almirante Karn había sido destituido del mando. Tras su derrota, se presentó ante el emperador con la cabeza inclinada, avergonzado. Le ha fallado al imperio. El emperador Zulkan dijo fríamente: su derrota ha fomentado la rebelión en nuestros territorios. Su Majestad Sarn dijo: estos humanos no son como otras especies. Hemos conquistado sus. La tecnología es aterradora, aterradora. El emperador rió. Son un pequeño mundo contra un imperio de 10,000 planetas. Un pequeño mundo que destruyó 2,000 de nuestras naves. Replicó el consejero Vex. Quizás deberíamos considerar sus términos. ¿Qué términos?, preguntó el emperador. No han enviado términos. Como si fuera una pregunta. Un oficial de comunicaciones corrió a la sala del trono. Su Majestad, estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. Desean hablar directamente con usted. El emperador saludó. Su mano y una gran pantalla aparecieron en el centro de la sala. En ella estaba el rostro del presidente Chen. El emperador Zulken dijo con calma: soy yo. Presidenta Olivia Chen de la Tierra Unida, sé quién es usted. El emperador susurró: su ataque a nuestra flota fue un acto de guerra. No, Su Majestad. Chen respondió: su ultimátum fue un acto de guerra. Simplemente nos defendimos. Es por eso que sus naves están atacando nuestros puestos de avanzada en 3 sectores. El emperador exigió una demostración de nuestro alcance. Chen explicó: tenemos preparada una demostración aún mayor, por favor, observen. La pantalla se dividió para mostrar una vista del espacio cerca de una de las principales bases militares del imperio. Apareció una pequeña nave humana. Lanzó lo que parecía una pequeña sonda hacia una luna deshabitada. Cuando la sonda impactó la luna, no explotó. Simplemente desapareció. Quedó un espacio vacío, redondo y perfecto donde había estado la luna. Como si ese fragmento de realidad se hubiera borrado, la sala del trono quedó en silencio. Esa era nuestra arma Prometeo en su nivel más bajo. La presidenta Yen dijo: tenemos 50 posiciones más en todo el espacio imperial, incluyendo 3 cerca de Zul Prime. Las mandíbulas del emperador chasquearon en estado de shock. ¿Qué quieren? Paz, respondió Chen, pero en términos justos, no como súbditos, sino como iguales. Tienen 24 horas para considerar su respuesta. La pantalla se apagó, dejando al emperador y a su consejo en un silencio atónito. ¿De verdad pueden hacer lo que dicen?, el emperador preguntó en voz baja. Vex asintió lentamente. Las lecturas lo confirman. Tienen armas que pueden borrar la materia de la existencia por primera vez en 300 años. El emperador Zulkan sintió miedo. La capital imperial estaba sumida en el caos. La noticia del arma Prometeo se había extendido a pesar de los intentos de mantenerla en secreto. Varios planetas habían declarado su independencia y las fuerzas imperiales estaban desbordadas intentando mantener el control en el Palacio Imperial. El emperador Zulkan convocó una reunión con todo su consejo, que incluía a representantes de las casas nobles y mundos leales. Los humanos no han usado sus armas contra planetas con personas. Y Plejax, del directorio científico, señaló que su contención sugiere que tienen reglas morales que limitan lo que harán o tal vez están fanfarroneando. Sugirió Lord Kasich, un poderoso noble cuya familia controlaba gran parte de la flota imperial. Una demostración no prueba que tengan múltiples dispositivos. No podemos arriesgarnos a esa suposición, argumentó Vex. Nuestra inteligencia ahora muestra que los humanos han estado estudiando nuestro imperio durante décadas a través de medios secretos. Conocen nuestros puntos débiles demasiado bien. El emperador se levantó de su trono. ¿Cuáles son sus términos?
Libertad para la Tierra y sus colonias Vex. Explicó la libertad para cualquier mundo que desee abandonar el imperio. Un nuevo consejo galáctico donde todas las especies tienen igualdad. Digamos ridículo. Lord Craig exclamó, el imperio ha resistido 10.000 años, y quizás eso sea suficiente. Una voz tranquila desde el fondo de la cámara dijo, todas las miradas se volvieron hacia la matriarca Selena, su especie fue una de las primeras en unirse al imperio voluntariamente hace miles de años. Sus antiguos ojos se fijaron en el emperador. Nos unimos a ustedes porque creíamos en la promesa de paz y buena vida para todos, dijo, pero con el paso de los siglos esa promesa se ha olvidado. El imperio toma, pero da poco a cambio. Quizás estos humanos recuerden lo que nosotros hemos olvidado. Mientras tanto, a bordo del crucero de batalla terrestre Defiance, el capitán Harrison se reunió con representantes de una docena de antiguos mundos imperiales. Entre ellos estaba Kira, una joven diplomática de una especie que había estado bajo el dominio imperial durante 2000 años. Mi gente nunca ha conocido la libertad, le dijo a Harrison, ¿de verdad es posible? Harrison asintió. La Tierra estuvo una vez dividida. Aprendimos dolorosamente que la verdadera fuerza proviene de la unidad, a través de la diversidad, no del control. Si el emperador rechaza tus términos, el rostro de Harrison se ensombreció. Demostramos que nuestra determinación está a la altura de nuestra capacidad. En Zul Prime, el emperador tomó la decisión, prepara mi nave personal. Ordenó a Vex. Me reuniré con estos humanos yo mismo, dijo Vex con sorpresa. Quizás sea muy peligroso. El emperador respondió, pero debo ver a estos humanos de cerca. Debo entender qué clase de seres desarrollarían un arma que podría destruirnos a todos. Si decides no usarla, el Consejo Imperial no la aprobará, advirtió Vex. Entonces no se lo diremos, dijo el emperador. Solo tú y mi guardia personal lo sabrán. 3 horas después, una pequeña nave imperial partió de Zul Prime en lugar de la gran flota habitual que acompañaba al emperador. Solo unas pocas naves de guardia lo siguieron en la tierra. El presidente Chen se encontraba en la sala de guerra cuando llegó el mensaje. El emperador Zulkan solicita una reunión privada con usted, señora presidenta, informó el oficial de comunicaciones Luis. Ya está en camino con una escolta mínima. ¿Es una trampa?, preguntó el vicepresidente Park. El secretario de Defensa, Rodríguez, negó con la cabeza. Nuestros sensores detectan solo 5 naves, todas ligeramente armadas. Esto parece ser genuino o muy insensato. El almirante Russell añadió, o muy valiente. El presidente Chen dijo en voz baja, he organizado la reunión. Lo veré. Preguntó el almirante Russell, no podemos dejar que... Hola. Vengo a la Tierra, terreno neutral. Chen decidió que la luna de Armonia, en los sistemas fronterizos, no pertenece a nadie, ya que se enviaron mensajes para organizar la reunión. La doctora Riverb se acercó a la presidenta. ¿Qué hay de la iniciativa Prometeo?, le preguntó suavemente. Mantenga la lista. La presidenta Chen respondió, pero espero que no la necesitemos de nuevo. ¿Crees que la paz es posible? La doctora Rivera parecía sorprendida. La presidenta Chen parecía pensativa. El emperador viene a nosotros sin su flota, sin su ejército, lo que sugiere que quiere hablar, no pelear. Quizás haya esperanza después de todo. En toda la galaxia, naves humanas e imperiales cambiaron de rumbo y se dirigieron a la pequeña luna de Armonia. Allí, el destino de la galaxia se decidiría no con armas, sino con palabras. La luna de Armonia era pequeña pero hermosa, tenía plantas verdes y lagos azules. Se había construido un lugar de reunión temporal en una superficie plana entre 2 montañas. 2 naves aterrizaron a 1 kilómetro de la nave humana. Llegó la presidenta Chen, el capitán Harrison y 2 guardias de la nave imperial. El emperador Zulkan, el consejero Vex y 2 guardias reales. Se encontraron en el centro, dentro de una habitación sencilla. Una mesa redonda. Los guardias esperaban afuera. Nunca esperé encontrarme con un líder humano como este, dijo el emperador Zulkan. Su voz, menos áspera que de costumbre, tampoco esperaba encontrarme con el emperador de la mayor potencia galáctica de la historia. El presidente Chen respondió, sin embargo, aquí estamos. Tu arma Prometeo. El emperador comenzó sin más. Rompe las leyes básicas de la física tal como las entendemos. Chen asintió. Descubrimos algunos principios que tu ciencia pasó por alto. Quizás porque tu imperio se centró en expandirse en lugar de explorar. Podrías habernos destruido ya.
El emperador preguntó, ¿por qué no lo hiciste? Eso no es lo que somos. Chen respondió simplemente, los humanos hemos librado muchas guerras entre nosotros. Nos hemos hecho cosas terribles, pero hemos aprendido de nuestros errores. ¿Qué quieres exactamente? El emperador preguntó. El capitán Harrison se adelantó con un pequeño dispositivo. Lo colocó sobre la mesa y proyectó un mapa holográfico de la galaxia. El Imperio en rojo. Harrison explicó, la Tierra y nuestras colonias en azul. Los mundos independientes en verde. El emperador miró el mapa. Casi toda la galaxia estaba cubierta de rojo. Nuestros términos son simples. Chen dijo, primero, la Tierra y todas las colonias humanas serán completamente independientes. Segundo, cualquier mundo que desee abandonar el imperio podrá hacerlo sin temor a un ataque. Tercero, se formará un nuevo Consejo Galáctico donde todas las especies tendrán voz y voto. Los muchos ojos del emperador parpadearon rápidamente. ¿Deseas destruir el imperio? No. Chen corrigió, deseamos transformarlo. Tu imperio ha durado 10,000 años, pero ha dejado de crecer en todos los sentidos excepto en tamaño. Toma recursos de los mundos, pero da poco a cambio. Aplasta la creatividad y la libertad. El imperio trae orden. Vex argumentó que el orden sin libertad es solo otro tipo de prisión. Harrison respondió. El emperador se puso de pie y caminó hacia una ventana fuera del paisaje de armonía que se extendía hasta el horizonte en 300 años de gobierno. Dijo en voz baja, nunca he pisado un mundo como este. Siempre me he quedado en mi palacio o en mi nave insignia, rodeado de guardias y sirvientes. Se volvió hacia los humanos. Quizás eso sea parte del problema, Su Majestad Vex. Parecía confundido. Hemos olvidado cómo es vivir como seres normales. El emperador explicó, hemos olvidado que las otras especies no son solo recursos, sino personas con sus propios sueños y deseos. Regresó a la mesa y volvió a mirar el mapa. Si acepto tus términos, ¿qué garantías tengo de que los humanos no simplemente reemplazarán el imperio con su propio gobierno? Ninguno. Chen dijo, honestamente, acepta nuestra palabra y nuestras acciones. Ya podríamos haberlos conquistado. Elegimos otro camino. El emperador guardó silencio un buen rato. Finalmente, habló, volveré a mi consejo con tu propuesta, pero necesitaré tiempo para convencerlos. Algunos se resistirán a cualquier cambio. Lo entendemos. Chen respondió, pero sepan que nuestra paciencia no es infinita. Si vemos señales de que están perdiendo el tiempo mientras reúnen sus fuerzas, actuaremos con decisión. Las mandíbulas del emperador hicieron clic. Suavemente, creo que lo harías, pero también creo que preferirías no hacerlo. Eso me da esperanza. Mientras se preparaban para partir, el emperador tenía una pregunta más. ¿El arma Prometeo podría compartir cómo funciona con el consejo? Chen negó con la cabeza. Aún no, la confianza debe ganarse por ambas partes. El emperador asintió con sabiduría, muy sabiduría. Los dos líderes regresaron a sus naves mientras volaban lejos de Armonia. Ambos sabían que la galaxia nunca volvería a ser la misma. Habían pasado 2 semanas desde la reunión en Armonia. En el mundo capital imperial de Zulprime, la cámara del Gran Consejo se llenó de voces furiosas. «¡Ríndete!», gritó Lord Crack golpeando la mesa con el puño. 10,000 años de imperio. Y los tiraría por la borda por culpa de un arma humana. El emperador Zulkan se sentó tranquilamente en su trono. Les he mostrado la evidencia. El arma Prometeo es real. Los humanos podrían destruirnos si quisieran. Entonces, ¿por qué no lo han exigido? El almirante Zorek. ¿O había reemplazado al almirante K? Si son tan poderosos, ¿por qué ofrecer condiciones? Si son diferentes a nosotros, dijo la matriarca anciana Selena. Su antigua voz silenció la sala. Buscan algo más allá del poder, ¿y qué sería eso?, se burló Lord Kashyyyk. Armonía, respondió el emperador. Buscan una galaxia donde las especies trabajen juntas en lugar de que una gobierne a la otra. Bonitas palabras, dijo Kashyyyk, pero no les creo. Ninguna especie obtiene poder solo para cederlo, pero eso es exactamente lo que ofrecen. El consejero Vex señaló que podrían gobernarnos, en lugar de ofrecernos colaboración. El debate continuó durante horas. Finalmente, el emperador levantó la mano para pedir silencio. He escuchado a todas las partes. Dijo, ahora diré mi decisión, aceptaremos las condiciones humanas. Un silencio de asombro invadió la sala, seguido de gritos de ira.
No pueden hacer esto, gritó Lord Krasik. Las casas nobles no lo aceptarán. Lo harán, dijo el emperador con firmeza, porque la alternativa es la destrucción no solo para nosotros, sino para innumerables seres inocentes en toda la galaxia. ¿Tienes miedo?, acusó el almirante Zorak. Sí, admitió el emperador. Sorprendió a todos. Tengo miedo, no solo de los humanos y sus armas, sino de en lo que nos hemos convertido. Nos llamamos un imperio de orden y paz, pero gobernamos a través del miedo. Recibimos, pero rara vez damos. Quizás sea hora de un cambio. Mientras tanto, a bordo del crucero de batalla terrestre Defiance, el capitán Harrison recibió un mensaje urgente. Las naves imperiales se están moviendo, informó el teniente Jordan. Cientos de ellas en múltiples sectores. Harrison frunció el ceño. Formación de ataque. No, señor. Parecen estar retirándose de los sistemas en disputa y los mundos rebeldes. Harrison llamó de inmediato. El rostro del presidente Chen apareció en la pantalla. Las naves imperiales se están retirando. Informó. Podría ser un truco, pero parece genuino, sugiere nuestra inteligencia. El emperador se enfrenta a una fuerte oposición de las casas nobles. El presidente Chen respondió, esta podría ser su forma de demostrar buena fe mientras lidia con la política interna o gana tiempo. Sugirió el almirante Russell, que estaba junto al presidente. Quizás Chen lo admitió, pero mi instinto me dice que el emperador es sincero. Mantengamos nuestras fuerzas preparadas. Pero no actúen agresivamente mientras hablaban. Llegó una comunicación imperial. Era del consejero Vex. El emperador ha convencido al consejo de aceptar sus términos en principio. Vex informó, sin embargo, hay detalles que resolver y algunos elementos dentro del imperio podrían resistirse. Entendemos. El presidente Chen respondió, estamos dispuestos a ser pacientes dentro de lo razonable. Después de que la comunicación terminara, Harrison se volvió hacia sus oficiales. Envíen mensajes a todos nuestros aliados y díganles que el imperio acepta nuestros términos, pero que se mantengan alerta entre esos aliados. Kira, la joven diplomática cuya especie había vivido bajo el dominio imperial durante 2000 años, al escuchar la noticia, apenas podía creer que realmente estuviera sucediendo. Le preguntó a Harrison, ¿será mi pueblo realmente libre? Parece que sí. Harrison respondió, pero la libertad conlleva sus propios desafíos. Su gente necesitará aprender a gobernarse a sí misma después de tanto tiempo bajo el dominio imperial. Estamos listos. Kira dijo con determinación, hemos soñado con este día durante generaciones a lo largo de la galaxia. Otras especies recibieron la misma noticia con reacciones similares. Alegría, incredulidad, miedo, esperanza, todo mezclado como la realidad. La transformación del imperio comenzó a calar hondo en Zulprime. El emperador Zulkan se encontraba solo en el balcón de su palacio, mirando las estrellas por primera vez en siglos. Sintió incertidumbre sobre el futuro, pero también, extrañamente, una sensación de paz. El cambio había llegado a la galaxia, y aunque había comenzado con la amenaza de un arma terrible, tal vez terminaría con algo mejor de lo que el imperio jamás había sido. Un mes después, representantes de más de 500 mundos se reunieron en un nuevo edificio en Armonia. El lugar donde el presidente Chen y el emperador Zulkan se conocieron por primera vez era ahora un gran edificio redondo hecho de cristal y acero. Brillaba a la luz del sol como un faro. Dentro de la cámara principal había un círculo perfecto con asientos para todos los representantes. No había un trono alto ni un lugar especial para el emperador. Todos los asientos eran los mismos. El capitán Harrison estaba de pie cerca de la entrada principal con el embajador Summers observando cómo llegaban los delegados. Nunca pensé que vería este día, dijo Summers. 500 mundos uniéndose como iguales. Harrison asintió. No fue fácil. Hubo 3 intentos de asesinato contra el emperador. El mes pasado, las casas nobles seguían luchando contra este cambio, pero estaban perdiendo. Summers respondió, la gente del imperio está cansada de ser gobernada, quieren una voz. El emperador Zulkan llegó con un pequeño grupo. Muchos entre la multitud se sorprendieron al verlo con túnicas sencillas en lugar de su gran armadura habitual. El consejero Vex caminaba a su lado junto con la anciana matriarca Selena. Cuando vio a Harrison, el emperador se acercó a él. Capitán Harrison, dijo con voz casi amistosa. Parece que tu predicción fue correcta. Hemos visto de quién es el mundo que arde, no de Harrison. Corregidos los cambios, tu imperio no está siendo destruido,
Su Majestad. Está evolucionando, de hecho. El emperador estuvo de acuerdo, aunque no estoy seguro de cómo llamarme. Ahora, emperador no parece adecuado para este nuevo acuerdo. Sugirió la primera ciudadana. La anciana matriarca Selena. Primero entre iguales. El emperador asintió pensativo. Sí, eso suena bien. La presidenta Chan llegó con su delegación. Sonrió al ver al emperador hablando con Harrison. Primer ciudadano Zulcan. Lo saludó. Bienvenido a la primera reunión de la Concordia Galáctica. El presidente Chen respondió con una pequeña reverencia. El nombre ha sido aprobado. Sí, por todas las partes. Confirmó. La Concordia Galáctica es una armonía de mundos unidos por intereses comunes en lugar de por la fuerza. Los delegados comenzaron a tomar asiento. La sala bullía de emoción y nerviosismo. Muchas especies se conocían por primera vez como iguales. Kira, ahora representando a su mundo natal, encontró a Harrison antes de tomar asiento. Mi gente me envió para agradecerte, le dijo. Por primera vez en 2000 años, somos libres de elegir nuestro propio camino. ¿Qué camino elegirás?, preguntó Harrison. Asociación, respondió Kira con firmeza. Con la Tierra y con otros mundos libres tenemos mucho que aprender sobre cómo gobernarnos a nosotros mismos, pero estamos ansiosos por comenzar la sesión formal. Comenzó con el presidente Chen y el primer ciudadano, Zulcan, firmando el nuevo tratado. Al hacerlo, los delegados reunidos aplaudieron. Esto es solo el comienzo, dijo Chen a la asamblea. Tenemos siglos de desconfianza que superar, pero hoy damos el primer paso hacia un nuevo futuro, un futuro donde el poder no proviene del miedo, sino de la cooperación. Añadió Zulcan, he gobernado durante 300 años, creyendo que la fuerza proviene del control. Los humanos me enseñaron lo contrario. Después de la ceremonia, el doctor Rivera se acercó al presidente Chen. En privado, ¿qué hay de las armas Prometeo?, preguntó. Las desmantelaremos ahora. Chen pareció pensativo. Todavía no. Construir confianza lleva tiempo. Las conservaremos como seguro, pero compartiremos la tecnología con el Consejo cuando sea el momento adecuado. ¿Será que ese río se oprimirá cuando estemos seguros de que ningún humano ni nadie lo usará para la conquista? Chen respondió, un poder como ese pertenece a todos o a nadie. Mientras los delegados se mezclaban, Harrison se encontró de pie con Vex observando la diversa reunión. «Sabes», dijo Vex en voz baja, cuando tu capitán Harrison dijo, «Veremos qué mundo arde», nunca imaginé este resultado. Harrison sonrió. Eso es lo que pasa con los humanos, estamos llenos de sorpresas. En efecto, asintió Vex. La mayor sorpresa fue que tuvieras el poder de destruirnos, pero elegiste otro camino, lo cual no es sorprendente. Harrison respondió, eso es simplemente ser humano. Mientras la noche caía sobre Armonia, la nueva Concordia Galáctica dio sus primeros pasos hacia un futuro de cooperación en lugar de conquista. Habían pasado 5 años desde la formación de la Concordia Galáctica, la nueva capital de Armonia. Había pasado de ser una simple sala de reuniones a una extensa metrópolis donde seres de 1000 mundos vivían y trabajaban juntos. El edificio original, ahora llamado Sala de la Primera Reunión, se había conservado como museo. En su interior, los visitantes podían ver hologramas de la firma del Tratado de la Concordia. El capitán Harrison, ahora almirante Harrison, recorrió las exhibiciones con Kira. Ella ya no era solo una representante de su mundo, sino que había sido elegida como uno de los 7 miembros del Consejo de la Concordia. ¿Alguna vez piensas en lo cerca que estuvimos de la destrucción?, Kira preguntó mientras observaban una exhibición que mostraba la demostración diaria del arma Prometheus. Harrison respondió, una decisión equivocada de cualquiera de los dos bandos podría haber causado miles de millones de muertes. Continuaron hacia una nueva exhibición que se inauguraba ese día. Mostraba los planos completos del dispositivo Prometeo junto con un modelo desactivado. Algunos aún creen que deberíamos haber mantenido este secreto. Harrison dijo que compartirlo fue la decisión correcta. Kira respondió que ninguna especie debería tener ese tipo de poder sobre otras. La tecnología había sido puesta bajo el control del Consejo de la Concordia. Todos los dispositivos en funcionamiento habían sido desmantelados, con el conocimiento preservado, pero cuidadosamente protegido en otra parte de la ciudad. El primer ciudadano Zulcan se reunió con el presidente Chen. Chen había permanecido como líder de la Tierra durante 2 elecciones más, guiando a la humanidad en la transición a la ciudadanía galáctica. Las casas nobles rebeldes finalmente se han rendido.
Zulkan informó que Lord Krasik fue capturado ayer. ¿Será juzgado? Chen preguntó. Sí, pero recomendaré clemencia. Zulkan respondió que su resistencia era errónea, pero provenía del miedo al cambio, no de malas intenciones. Chen asintió con aprobación. Hace 5 años. No creo que hubieras dicho eso hace 5 años. Yo era un ser diferente. Zulkan admitió que, en la galaxia, miraron por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo. Especies que alguna vez fueron enemigas acérrimas ahora trabajaban codo con codo. Los antiguos mundos imperiales estaban desarrollando sus propios gobiernos con la ayuda de la Tierra y otras democracias establecidas. Aún existen desafíos. Chen dijo que los sistemas exteriores reportan escasez de recursos y algunos excomandantes imperiales se acostumbró a la piratería, sí, pero ahora enfrentamos estos problemas juntos. Zulkan respondió, la flota de la Concordia es más efectiva que la Armada Imperial porque sus miembros sirven por decisión propia, no por temor a un futuro. Ese día se celebró una ceremonia en el Gran Salón de la Concordia. Representantes de más de 2000 mundos asistieron en persona o mediante proyección holográfica. El almirante Harrison se sentó con la delegación terrestre observando cómo nuevos mundos eran admitidos formalmente en la Concordia. Algunos eran independientes, mientras que otros eran antiguos mundos imperiales que finalmente habían establecido gobiernos estables. La anciana matriarca Selena, ahora jefa del Consejo de la Concordia, presidió la ceremonia. Hoy damos la bienvenida a 27 nuevos mundos miembros, anunció. Nuestra Concordia crece no mediante la conquista, sino mediante la libre elección de sus miembros. Tras la ceremonia, Harrison se encontró junto al consejero Vex, quien se había convertido en el jefe del curso diplomático de la Concordia. Tenía dudas de que esto durara, admitió Vex. Pensé que sin la mano firme del emperador, el caos volvería a la galaxia, y entonces Harrison preguntó, ahora veo que el orden nacido de la libertad es más fuerte que el orden impuesto por la fuerza. Vex respondió, tu gente nos lo enseñó. Mientras el sol se ponía sobre Armonia, el almirante Harrison se encontraba solo en un balcón, mirando las estrellas. Recordó haber estado ante el emperador Zulken hace 5 años, diciendo esas fatídicas palabras, ya veremos qué mundo arde. Ninguno de los dos mundos se quemó, en cambio, ambos se transformaron en algo mejor. El imperio se convirtió en Concord. Antiguos enemigos se convirtieron en aliados y amigos. Todo comenzó cuando la humanidad se retiró de las conversaciones de paz. Negándose a aceptar los términos impuestos por la fuerza, en ese momento de desafío se plantaron las semillas de la verdadera paz. Harrison sonrió. Las estrellas ya no representaban amenazas ni objetivos desconocidos. Para la conquista, simplemente eran el hogar de innumerables seres que buscaban su camino.